realizando la suelta de obras de otoño, donde se ofrecen obras de artistas de trayectoria por un valor de hasta $300. Los artistas que están trabajando con nosotros en este momento son Marcela Astorga, Elena Blasco, Cristina Coll, Virginia Buitrón, Camilo Guinot, Alicia Esquivel, Marcelo de la Fuente, Silvana Lacarra, Karina Elacem, Pablo Sinaí, Luciana Rondolini y el colectivo La Lengua en la Calle. Visita y seguí el Instagram de Fondo Fluido y en el perfil podrás encontrar el link a nuestro catálogo de obras de la suelta de otoño. Seguimos en el Ojo del Arte, hasta la 1 los acompañamos y ahora tenemos una sección muy especial. Invitado en el estudio el ensayista, podríamos decir, del Ojo del Arte, que es Julio César Crivelli, un hombre muy importante en el mundo del arte, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, autor de varios libros sobre arte y ahora colabora como ensayista con un primer texto del que vamos a hablar. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, en tu honor traje esta pintura, este dibujo de Ernesto Bertani que nos acompaña en el atril, que es un desnudo femenino muy hermoso del querido Ernesto Bertani, que ya no está entre nosotros, pero sí su obra. Y lo traje porque, bueno, vamos a hablar de tu ensayo que todos pueden leer, café, mate en mano, se ponen cómodos y disfrutan este viaje a través de la historia del arte, que es lo que has publicado, ¿no? ¿Cómo se titula? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué idea viene a ensayar? Bueno, se llama La desaparición del cuerpo en el arte conceptual y justamente indaga sobre esto, sobre que el cuerpo no aparece más, o cuando aparece con ready-mades, con elementos industriales, una muñeca, etc. Y también sobre la desaparición del cuerpo en la ejecución del artista. Leonardo dice que cuando él, en el Tratado de la Pintura, dice que cuando él pinta, interviene el cuerpo y la imaginación, a veces se independiza de la idea que él tenía cuando empezó. Y entonces esta intervención del cuerpo, lo mismo que la presencia del cuerpo en el arte conceptual, no está más, y esto es lo que indaga el ensayo a partir de, hace una brevísima reseña de la historia del arte referida a la aparición del cuerpo, ¿no es cierto? Y también a los periodos de desaparición, que son pocos. Partimos desde los albores de la humanidad en este ensayo, con un repaso, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Pero ¿cómo empezó todo? Bueno, empieza con el arte primitivo, la Venus de Willendorf, donde el cuerpo que aparece siempre es el de la mujer. Es raro que aparezca otro cuerpo, aparece el cuerpo de la mujer. Siempre con sus atributos muy exagerados, como para significar la reproducción, la supervivencia de la especie en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, esta es la aparición del cuerpo que después permanece en nuestra cultura, en los griegos, primero con un cuerpo muy esquemático, la oscuros y la oscuré, un cuerpo muy esquemático donde la idea predomina sobre lo corporal. Más adelante lo corporal se va imponiendo y está esa moderación griega de los dioses que casi no tienen mucho más expresión ya que el oscuro y la escoré, o sea que el arte primitivo griego, y después ya el arte helenístico, donde el cuerpo aparece ya como una función, yo diría erótica, no solamente en el sentido que le damos nosotros erótico, sino en el sentido de el cuerpo en la vida. Laocoonte, qué sé yo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que donde están muriendo Laocoonte y sus hijos tomados por una serpiente, bueno, y que tiene un grado de dramatismo enorme. Bueno, ese es un prototipo de la aparición del cuerpo helenístico, ¿no? Me gusta algo que decís, o la pregunta que lanzás, que es si el arte es el medio que tenemos para aproximarnos al misterio y a la trascendencia. Bueno, sí, la pregunta es porque nosotros
tenemos el concepto y la imagen, que normalmente son unívocas, pero tenemos también un sentido metafórico que hace que podamos, ya el sentido metafórico no reside en la razón, sino que trasciende la razón y se interna en ese misterio que todos sabemos que está, lo que no entendemos. En el arte es evidente la metáfora de la obra de arte conduciéndonos hacia ahí, hacia el misterio, no hacia una explicación. Una explicación es un ensayo como el que yo escribí. Esto no es una explicación, el arte no es una explicación, ¿no? Una pregunta abierta, ¿no? Y antes de meternos en los movimientos, hay otro interesante capítulo que es Avi Warburg y esta idea de que el arte no es libre, en realidad estamos presos del pathos fermosel y los cuerpos son siempre una misma cosa. Bueno, eso es increíble. En general en el romanticismo siempre se piensa que hay como una ley oculta que es la que controla y gobierna lo que nosotros creemos que se produce en libertad. Por ejemplo, Darwin, la ley de la evolución. La ley de la evolución no la ve nadie, pero él sostiene que esta ley de la evolución es la que manda en la naturaleza. Avi Warburg es un historiador del arte, admirador del Renacimiento, que su postulado es que hay en la memoria ciertas formas de pathos que no son formas en sí, son pathos, son percepciones, sensaciones, emociones, y que esas formas del pathos van apareciendo a lo largo de la cultura con diferentes manifestaciones. Entonces aparece el héroe. Venus vendría a ser la Venus. Claro, la Venus lo es, que tenemos acá. Claro, en acá tenemos un pathos-forme, el de la Venus, pero la Venus también aparece como dama, aparece como heroína, aparece como madre, o sea, el pathos-forme, el de la mujer, va apareciendo en distintas formas a lo largo de la cultura. Claro. Lo mismo él llama otro pathos-forme que es el héroe, que también va apareciendo con distintas que lo morfologías. Van a tomar el cubismo, el impresionismo, Claro, van a seguir yendo por ahí hasta que llegamos a la muerte del arte. Bueno, la muerte del arte, hay dos autores que están ahí en el ensayo que se refieren a la muerte del arte y dicen que el arte no ha muerto, que el arte ha sido postergado. Uno es Hegel, que dice que la filosofía ha reemplazado al arte como medio de llegada al espíritu absoluto. Entonces el arte ha quedado como una expresión de sentimientos. Él está refiriéndose al arte romántico. Claro. Cuando se refiere al arte que sí nos lleva hasta el espíritu absoluto, se refiere al arte del Renacimiento y al arte griego. Y Arthur Danto, muchísimo después, en los años 60, sostiene que él se funda mucho en la aparición del pop, en las cajas de brillo, en las latas de sopa de Campbell, y sostiene que el arte también, que el arte ha sido postergado, que ya no representa ni los sentimientos ni es la representación. Ahora es simplemente un objeto que debe ser entendido, que ya no entra en las emociones, en los sentimientos o en el alma, todo depende de lo que se prefiera a uno, ¿no es cierto?, a qué se refiera, sino que ya es algo que debe ser entendido. Expresa una idea sobre el capitalismo, o expresa una idea sobre la sociedad, o expresa una idea, no. Y acá es donde vos decís que entonces nace el mundo del arte, donde empiezan a intervenir los coleccionistas, los curadores, los críticos, que empiezan a explicar el arte. Así es. Bueno, como el arte deja de impresión. No olvidemos que el arte fue, durante la abrumadora mayoría de nuestro paso en la Tierra, fue hecho para analfabetos. El arte el arte de las iglesias cristianas, el arte de los primitivos. De proselitismo. Claro, es algo que llega al misterio, que se interna en el misterio,
no tiene ninguna explicación ni nadie lo explica. Está ahí. Y además esas personas no pueden leer ni escribir. Después de la Revolución Industrial, de a poco empieza la alfabetización y con esto se llega de a poco al arte conceptual, donde hace falta explicar el arte. Porque hay, por ejemplo, una jaula, bueno, hay que explicar por qué hay una jaula. ¿Quién la explica? El mundo del arte. ¿Quién es el mundo del arte? Bueno, el mundo del arte ya no es el público que entraba a una iglesia o que veía una escultura afuera del Partenón en Grecia. Ahora el que explica necesita el arte una explicación, y entonces hay curadores, hay historiadores del arte, hay directores de museos, hay coleccionistas, hay ensayistas, críticos, periodistas que explican el arte, ¿no es cierto? Claro. Que requiere ahora una explicación, ¿no? Y el arte ya no es un fin en sí mismo, sino que ya empieza a tener una función. Claro, exactamente. ¿Qué es esto, no? Exactamente. Y también, bueno, hablas de lo que no existe más la crítica, no queda nada fuera de este ensayo, sobre todo en explicar este momento de la desaparición del cuerpo. ¿Qué pasa en la actualidad? La desaparición del cuerpo, en el siglo XX hay dos desapariciones del cuerpo. La primera es Dada, después de la Primera Guerra, que es una tremenda desilusión. La Primera Guerra, donde los muertos se cuentan por millones, claro, no por decenas de miles. Ya nadie cree en la humanidad. Nadie cree en la humanidad, ni nadie cree en la misericordia, ni nadie cree en nada, ni en las reglas, ni en nada. Durante un tiempo desaparece el cuerpo con Dada. Después Dada desaparece también, renace el cuerpo, y en la Segunda Guerra vuelve a desaparecer el cuerpo, posguerra, expresionismo abstracto. Pero el cuerpo sigue interviniendo, claro, en estos momentos. Sigue interviniendo el artista con su cuerpo. El gesto, la huella de la mano. Exactamente. En cambio, cuando llega el arte conceptual, que Danto lo coloca en las cajas de brillo, bueno, lo podemos colocar en cualquier lugar, pero a partir de los 60, ya el cuerpo no está más, o está con un objeto industrial, una muñeca, como decía yo antes, o cualquier cosa. No está más el cuerpo. Y esto a lo mejor, el arte tiene un sentido predictivo muchas veces. Y yo creo, y esta es la hipótesis del ensayo, que el arte conceptual, con ese vacío del cuerpo, si no está el cuerpo no estamos nosotros, ¿no? Esto es serio el asunto. Este vacío del cuerpo anuncia de algún modo el vacío del cuerpo en el mundo digital, en la inteligencia artificial, donde nosotros no vamos a estar en muchas cosas importantes a donde estábamos. Claro. ¿No? Vos hablás del transhumanismo, de esta idea de esta actuación tecnológica que nos aísla en nuestros propios gustos, y el logaritmo nos encierra en nuestra propia idea del mundo, nos ofrece lo que queremos ver. Así es una visión repetida. O sea, cuando el algoritmo va determinando cuáles son mis intereses, ya sabe quién soy yo casi. Y cuando yo entro y busco algo, me va a mostrar todo aquello que tengo interés en ver. Uno entra en YouTube y le aparecen las escenas de lo que uno estuvo diciendo, de lo que uno buscó, de lo que uno le gusta, ¿no es cierto? Es muy difícil encontrar algo nuevo, algo sorprendente. Y estamos viendo también la irrupción de las imágenes creadas por inteligencia artificial. Totalmente. Harari dice, vos lo citás, esta pregunta, que el arte va a seguir siendo fundamental, pero la pregunta es ¿quién va a hacer el arte? ¿Quién va a hacer el arte? ¿Qué pensás? Bueno, la inteligencia artificial puede hacer el arte. La realidad es que uno, frente a todo esto, tiene bastante temor. Si uno quisiera ser optimista, o fuera optimista, bueno, Platón, en el Fedón, tiene mucho miedo de la escritura. Dice, cuando todo el conocimiento esté en bibliotecas en los costados y no esté más en la mente, ¿cómo vamos a asociar? La única forma que tenemos nosotros de crear es asociando. No vamos a poder asociar si el conocimiento no está en la memoria.
Bueno, sin embargo, pudimos asociar. Sí. Esta es una visión optimista. El hombre supera los daños colaterales que produce su propia tecnología. Bien. ¿Lo supera? Cada vez el desafío es mayor. Cada vez Adán se acerca más a aquello que quería, ser Dios. Y cada vez es más difícil superar esto. Ya el mundo atómico es algo difícil de superar. El mundo de la inteligencia artificial plantea desafíos todavía mayores. En el arte, y es posible que se haga arte con la inteligencia artificial, ¿no? Es posible hacerlo, no hay ninguna duda que es posible hacerlo, se hace ya, y se va a hacer mejor en la medida en que todo... Pero todavía no pensamos que eso sea Pero arte. todavía no pensamos exactamente, en la cultura no está inscripto que eso sea arte, ¿no es cierto? Sin embargo, la pregunta de Harari es válida, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, el otro día le pedí a la inteligencia artificial que me escribiera un cuento sobre la vuelta del Malón. No. Y me escribió un cuento perfecto, ¿no? La cautiva, cómo después se enamora del indio, cómo los indios... Ya se la sabía. Claro, pero me escribió un cuento de 2 páginas, ¿eh? Entonces, o sea que vos sos un artista que le está dando órdenes a un robot digital robot, para que te haga tu obra, que es tu pregunta del final de este ensayo. Sí. La pregunta es esa. Así como antes yo tomaba objetos de la industria, tomaba una jaula, una muñeca, 5 vidrios y producía una obra de arte conceptual, ¿qué pasa si ahora empiezo a tomar la inteligencia artificial? Así como tomaba los otros elementos como instrumentos, ahora tomo la inteligencia artificial. Y yo como artista lo que hago es darle prompts, o sea, darle órdenes, preguntarle cosas a la inteligencia artificial, y con eso construyo algo que es mi obra de arte. Claro, podemos decir igual que detrás de estas preguntas hay un cuerpo. Hay un cuerpo, sí, todavía hay un cuerpo. Bueno, muchísimas gracias, Julio Gracias César a ustedes. Crivelli. Léanlo en la sección Ensayos del Ojo del Arte. Bájense la aplicación, así no se pierden ninguna de estas delicias intelectuales que también encuentran en el Ojo del Arte. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas Qué placer. gracias a ustedes. Gracias. Un placer.